Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal, vuestro espacio favorito para descubrir, analizar y sobre todo, disfrutar de lo mejor del drama, la comedia y el romance que nos llega desde Turquía. Estoy muy emocionada de estar aquí con vosotros una vez más. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos os emociona, los reencuentros. Pero no cualquier tipo de reencuentro. Hablamos de esos reencuentros que incendian la pantalla, que nos hacen suspirar y que, muchas veces, son más explosivos que un volcán en erupción. Nos centraremos en esas parejas icónicas que, después de separarse por un tiempo, regresan con nuevas energías, nuevas vidas, y a veces, con un amor completamente inesperado. Y como el título lo deja claro, vamos a poner el foco en dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, Kerem y Hande. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones y dramas, os quiero pedir un favorcito. Si aún no estáis suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. Haced clic en el botón de suscripción y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros, análisis exclusivos, noticias de última hora y por supuesto, mucho amor por las series turcas. Así que uníos a nuestra familia. Ahora sí, preparaos un té turco bien caliente, relajaos y vamos a sumergirnos en este mundo de reencuentros explosivos, nuevas vidas y amores inesperados, con Kerem y Hande como protagonistas de nuestra historia, y de otras más. Comencemos hablando de la pareja del momento, la pareja que ha revolucionado el mundo de las series turcas y que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance en la vida real, nacido en el set de grabación de Senkalkam, catapultó la serie a niveles de popularidad estratosféricos. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable, pero la química entre Hande y Kerem era aún más palpable. Senkalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y un hombre extremadamente serio y frío, le retira la beca. A partir de un malentendido, se ven obligados a fingir ser pareja, y como ya sabemos, del odio al amor hay un paso. La serie se convirtió en un fenómeno global, no solo por su trama fresca y divertida, sino también, y sobre todo, por la increíble conexión entre Hande y Kerem. Su amor traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Aquí es donde empieza lo interesante. Después de su separación, tanto Hande como Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y explorando nuevas facetas de sus vidas. Hande ha protagonizado otras series exitosas, como Bambaşka Biri, donde demuestra su versatilidad como actriz, interpretando un personaje complejo y oscuro. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, consolidando su carrera en Hollywood y explorando nuevos géneros. Profundicemos un poco más en sus carreras individuales post-Senkalkam. Hande Erçel, tras el éxito arrollador de la serie, no se durmió en los laureles. Su papel en Bambaşka Biri la mostró en una faceta completamente diferente, desafiando las expectativas y demostrando su capacidad para asumir roles dramáticos y complejos. La serie, aunque no alcanzó el mismo nivel de popularidad que Senkalkam, fue un éxito de crítica y consolidó a Hande como una actriz seria y talentosa. También ha explorado el mundo de la publicidad y la moda, convirtiéndose en embajadora de prestigiosas marcas internacionales, lo que demuestra su influencia más allá de la pantalla. Su estilo y belleza la han convertido en un icono, inspirando a millones de seguidores en todo el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, ha decidido enfocarse en el mercado internacional. Su incursión en Hollywood ha generado grandes expectativas, y aunque todavía no ha protagonizado un papel principal en una superproducción, su participación en diversos proyectos ha demostrado su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. Su talento para el inglés y su carisma le han abierto puertas en la industria cinematográfica estadounidense. Además, Kerem ha utilizado su plataforma para promover causas sociales importantes, como la conciencia sobre el cambio climático y la protección de los animales, mostrando su compromiso con el mundo que le rodea. Pero, ¿qué pasa con ese reencuentro explosivo, nuevas vidas y amor inesperado, que mencionábamos al principio? Pues bien, aquí es donde entra la especulación y la esperanza de muchos fans.
Los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem han circulado con fuerza en los últimos meses. Fotos casuales en los mismos lugares, comentarios sutiles en redes sociales, y hasta fuentes cercanas a la pareja han alimentado la ilusión de un posible regreso. La maquinaria de los rumores no descansa y cada movimiento de ambos es analizado con lupa. Desde un comentario en Instagram hasta un like aparentemente inocente, todo se interpreta como una señal de esperanza para los fans más acérrimos. Si bien no hay nada confirmado, la idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, es algo que emociona a muchos. Imaginen una nueva serie, un nuevo proyecto que los una, donde puedan explorar nuevas facetas de su química y sorprendernos con una historia aún más apasionante. Sería simplemente explosivo. ¿Qué tipo de historia podrían protagonizar juntos? Una comedia romántica con toques de madurez, un drama intenso con giros inesperados, o incluso una película de acción donde ambos demuestren sus habilidades físicas. Las posibilidades son infinitas y la expectación es máxima. Ahora dejemos de lado, aunque sea por un momento, el universo Hande y Kerem, para explorar otras series turcas donde los reencuentros son un elemento central y que a menudo nos dejan sin aliento. Pero antes de alejarnos completamente, me gustaría recordar algunos de los momentos más icónicos de Hande y Kerem en Senkalkam. Desde su primer beso robado bajo la lluvia hasta sus discusiones apasionadas y sus reconciliaciones llenas de ternura, la serie nos regaló momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de los fans. La química entre Eda y Serkan era palpable y su historia de amor, llena de obstáculos y superaciones, nos mantuvo enganchados desde el primer episodio. Una serie que me viene a la mente de inmediato es Istanbul'u Helin. Esta serie dramática cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de una familia tradicional de Bursa. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de la madre de Faruk, la conservadora Esma Sultan, y los secretos del pasado. Lo interesante de Istanbul'u Helin es que los reencuentros son constantes. Los personajes se separan, se distancian por malentendidos o por decisiones difíciles, pero siempre terminan volviendo a encontrarse, ya sea para reconciliarse o para enfrentarse a nuevos desafíos. Estos reencuentros están cargados de emociones intensas, de resentimiento, de dolor, pero también de amor y esperanza. Son momentos clave que definen el rumbo de la historia y que nos mantienen enganchados a la pantalla. La serie explora temas como la familia, la tradición, el amor y la pérdida, y lo hace de una manera muy conmovedora y realista. Los actores realizan interpretaciones magistrales, transmitiendo la complejidad de sus personajes y haciendo que nos sintamos identificados con sus luchas y sus alegrías. La ambientación en Bursa, con sus paisajes impresionantes y su arquitectura tradicional, también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera única y evocadora. Otra serie que también juega con el tema de los reencuentros de una manera muy particular es Aşk Memnu. Considerada por muchos como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, Aşk Memnu es un drama romántico que narra la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa secreta. En esta serie los reencuentros son, en realidad, encuentros clandestinos, llenos de pasión y peligro. Biter y Belul se encuentran a escondidas, desafiando las convenciones sociales y arriesgándolo todo por su amor prohibido. Estos encuentros son intensos, llenos de tensión y de culpa, y tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie es un retrato crudo y realista de la sociedad turca de la época, donde las apariencias y las convenciones sociales juegan un papel fundamental. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del deseo, la obsesión y la traición. Es una historia oscura y apasionante que nos muestra el lado más vulnerable y destructivo de la naturaleza humana. La serie cuenta con un elenco de actores excepcionales, que interpretan a sus personajes con una intensidad y una complejidad que nos dejan sin aliento. El vestuario y la ambientación también son impecables, recreando a la perfección el lujo y la sofisticación de la alta sociedad turca. Cambiando un poco de registro, si buscamos una serie donde los reencuentros tengan un tono más cómico y ligero, podemos hablar de Kiral Kask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una camarera que se ve obligada a aceptar una oferta inusual, fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y mujeriego, para evitar que se case con una mujer que no ama.
En Kiral Kask los reencuentros son, al principio, encuentros planeados, parte del engaño. Daphne y Homer se reencuentran en situaciones ridículas y comprometedoras, tratando de mantener las apariencias y evitar que su secreto sea descubierto. Sin embargo, a medida que la serie avanza, estos reencuentros se vuelven más genuinos y espontáneos, dando paso a un amor verdadero. La serie es una oda al amor verdadero, a la honestidad y a la importancia de ser uno mismo. La serie es divertida, fresca y muy entretenida. Los personajes son entrañables y la química entre los protagonistas es innegable. Kiral Kask es una opción perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y optimista, con toques de drama y mucho, mucho amor. El ritmo de la serie es ágil y dinámico, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas. Y hablando de amor, no podemos dejar de mencionar una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenzicus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. En Erkenzicus los reencuentros son una constante. Sanem y Kan se separan por malentendidos, por celos, por obstáculos externos, pero siempre terminan volviendo a encontrarse, impulsados por el amor que sienten el uno por el otro. Estos reencuentros son románticos, emocionantes y llenos de pasión. La serie es un canto a la libertad, a la aventura y a la importancia de perseguir nuestros sueños. La serie es visualmente hermosa, con paisajes impresionantes y una banda sonora envolvente. Los personajes son carismáticos y la historia es adictiva. Erkenzicus es una serie que celebra el amor, la libertad y la importancia de seguir tus sueños. La serie también destaca por su mensaje positivo y su defensa de la igualdad de género. Y podríamos seguir hablando de muchas más series turcas donde los reencuentros son un elemento clave, pero creo que ya os he dado unas cuantas opciones para disfrutar y suspirar. Series como Karasevda con su drama intenso y sus reencuentros trágicos, Güneşinkler con sus reencuentros familiares y sus secretos ocultos, o Medcezir, la adaptación turca de DOC con sus reencuentros juveniles y sus amores de verano. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre el amor, la familia y la amistad, y todas ellas comparten la capacidad de conectar con el público a través de sus personajes y sus historias. La clave de estas series y de muchas otras es que saben jugar con nuestras emociones, nos hacen reír, llorar, suspirar y, sobre todo, nos hacen creer en el poder del amor y en la importancia de las segundas oportunidades. Y como hemos visto, los reencuentros son un elemento fundamental para lograr ese efecto. En resumen, hemos explorado el fascinante mundo de los reencuentros en las series turcas, centrándonos en la posible y esperada reunión de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y también analizando otras producciones donde este tema es central. Hemos visto que los reencuentros pueden ser explosivos, emocionantes, románticos, cómicos o trágicos, pero siempre son un elemento clave para mantenernos enganchados a la pantalla. Y hablando de enganche, no podemos olvidar el impacto global que tuvo Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno en países de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta España, pasando por Italia y Rusia. Los fans se enamoraron de la historia de Eda y Serkan y de la química innegable entre Hande y Kerem. La serie generó una gran cantidad de contenido en redes sociales, con hashtags que se convirtieron en tendencia mundial y miles de vídeos de fans dedicados a la pareja protagonista. El éxito de Senkalkam demostró el poder de las series turcas para conectar con el público a nivel global y abrió las puertas a otras producciones del país. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis disfrutado de este viaje por el universo de las series turcas. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final y por formar parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series es vuestra favorita? ¿Recordáis algún reencuentro en particular que os haya emocionado especialmente? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también aman las series turcas, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.